media con dos intervenciones más. Asambleísta Verónica Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de los diferentes medios de la Asamblea Nacional, así como también a los compañeros migrantes que se encuentran en las barras altas, al igual que en el consulado en Nueva York. Han sido tiempos en los cuales la Comisión ha venido realizando un arduo e intenso trabajo, recibiendo los aportes y las contribuciones de los diferentes sectores relacionados con la materia que hoy nos convoca. Un agradecimiento especial a los compañeros migrantes, asambleístas migrantes, que realmente estuvieron ahí puño a puño con nosotros. Un agradecimiento especial también al grupo de asesores de la Comisión, que ha sido un eje fundamental para poder concretar y tener hoy día ya un proyecto de ley que responda a las necesidades efectivas de nuestras personas en movilidad humana. Estando muy de acuerdo con el proyecto de ley, ya que finalmente vamos saldando una deuda pendiente desde la Constitución del 2008, sí me quiero permitir hacer algunas observaciones que a continuación voy a detallar. La primera observación es en cuanto al segundo inciso del artículo 49 sobre el derecho de la participación política de personas extranjeras en el Ecuador. Se ha incluido una disposición que prohíbe la posibilidad de que extranjeros puedan inmiscuirse en política interna o realizar actividades proselitistas con la intención de afectar la estabilidad política o democrática del Estado. Al respecto, es preciso señalar que no se encuentra definido el alcance de este artículo y su ambigüedad podría dar lugar a que la Autoridad de Control Migratorio interponga acciones de una manera discrecional. Por ejemplo, cito, ¿qué pasa si se realiza una convención internacional de movimientos políticos no afines al gobierno de turno, en el que participen actores de diferentes países e ingresen al Ecuador como visitantes temporales? Pensemos que dentro de esa convención se convocan a nuevos seguidores nacionales y expresan a través de discursos a las masas sus diferencias para con el gobierno de turno y formulan una declaración final, seguida además de un compromiso para organizar una marcha en favor de los preceptos que postulan. De manera discrecional, la Autoridad de Control Migratorio podría intervenir y juzgar que se trata de una actividad que afecta la estabilidad política y democrática del Estado. Esta determinación estatal podría afectar derechos ya consagrados en la Constitución, como son la autodeterminación de las organizaciones sociales, la libertad de expresión, opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones, la objeción de conciencia, asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Y además existe otro problema. ¿Quién determina la existencia de la intención de afectar la estabilidad política? Para ello, es preciso establecer en la ley parámetros bajo los cuales se realizará la determinación de la existencia o no de esa intención de afectar la estabilidad política. Frente a esto me pregunto, ¿no le corresponde a un juez, dentro de un proceso penal, determinar si existió o no la intención de causar un daño al Estado? Por lo cual propongo el siguiente texto para el segundo inciso del artículo 49, que dice así: las personas visitantes temporales en el Ecuador podrán inmiscuirse en la política interna o realizar actividades proselitistas siempre y cuando sus actos no constituyan delito conforme a lo estipulado en la ley penal. Esto garantizaría el debido proceso y la libertad de esos extranjeros para emitir opiniones políticas. Guardando concordancia con lo ya manifestado, con respecto al numeral 8 del artículo 143 del proyecto que sanciona con la deportación al visitante temporal que se inmiscuya en política interna o realice actividades proselitistas con la intención de afectar la estabilidad política o democrática del Estado, considero que el mismo debería eliminarse toda vez que el artículo 66, numeral 14 de la Constitución, señala que las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas por sus opiniones políticas. Sin duda, una opinión política podría inmiscuirse en la política interna y hasta podría afectar la imagen de un gobierno por tratarse de una opinión parcializada. Sin embargo, hay que estar muy claros en lo que dice el artículo 66, numeral 14 de la Constitución, que lo acabé de mencionar. Además, con el cambio que se realizaría al segundo inciso del artículo 49,
no cabría establecer una causal de deportación en ese sentido, pues ahora se debería aplicar la sanción de expulsión una vez que cumpla la pena en delitos sancionados con pena de libertad mayores a 5 años. En definitiva, me parece que deberíamos eliminar ese numeral 8 del artículo 143. Mi segunda observación tiene que ver con el último inciso del artículo 56, que obliga a un turista a obtener un seguro de salud por el tiempo de su estadía en el Ecuador. Esta medida podría suponerse una dificultad para el control con el ingreso de los extranjeros e inclusive podría pensarse que podría ser una afectación en el sector turístico. Problemas al ingreso podrían ocurrir cuando el servidor encargado del control no reconoce un documento que prevé la validez de un seguro internacional adquirido por el turista en su país de origen o un seguro de viaje asociado a una tarjeta de crédito. Y en su defecto exija la adquisición de un seguro avalado por la autoridad de control y que se encuentre de venta en los puntos oficiales de migración. Además, un extranjero que de pronto inicialmente consideró quedarse o permanecer 90 días en el país, posiblemente reflexione y analice el costo que podría resultar el contar con un seguro de salud para su estadía en el país. En este caso, podría elegir permanecer menos tiempo en territorio ecuatoriano u optar por un destino turístico. Creo yo que también, considerando y reconociendo todo el amplio debate que hemos tenido en la comisión y que ha sido muy participativo y se han escuchado a todos los sectores, me parece que sí nos faltó en este tema contar con una opinión del Ministerio de Turismo. ¿Cuál es su visión? Si ellos podrían de pronto considerar que esto podría generar alguna afectación al turismo en el país. La tercera observación tiene que ver con el derecho en favor de las personas ecuatorianas retornadas a una excepción o reducción de aranceles para la importación de menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos. Este fue uno de los artículos en el cual en la comisión quedamos en de pronto debatirlo mucho más en el pleno, pues podría generar confusiones. Ya tal como está redactado el texto del dicho artículo 37, podría generar la confusión respecto de su eventual inconstitucionalidad, pues los aranceles únicamente pueden crearse o modificarse por iniciativa del Ejecutivo. Además, al revisar la propuesta, se puede notar que existe una serie de elementos reglamentarios que yo creo que eventualmente podrían cambiarse en favor de los retornados. Elevar a rango de ley orgánica consideraciones como el valor o los años de los vehículos o motocicletas para la importación como homenaje de casa, me parece que resulta un tanto ineficaz, ya que en pocos años las condiciones podrían estar cambiando y se podría ampliar dichos límites en favor de los retornados. Un cambio en la normativa sería más fácil si se los realiza a nivel de reglamento y no de ley. Yo propongo que este artículo 37 esté redactado en términos de derecho tal y como se lo había propuesto en el informe para primer debate. El texto quedaría de la siguiente manera: artículo 37. Derecho a la exención o reducción de aranceles para la importación del menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos. La persona ecuatoriana retornada tiene derecho a la exención o reducción de los aranceles para la importación de su menaje de casa, equipos de trabajo y vehículos de conformidad con el reglamento de esta ley. Hasta aquí mis observaciones, señora presidenta. Agradezco su deferencia y sí pido y convoco a este pleno que nos apoyen en este proyecto de ley tan importante para nuestra comunidad, nosotros que hemos sido un país emisor y receptor de personas en movilidad humana. Muchísimas gracias. Gracias.